en honor a los que han estado también puntuales. Entonces, porque una vez que yo admito, amplío mi pantalla y ya no veo quienes solicitan y no los puedo admitir. Ya, entonces, ahora hago la presentación. Me van a avisar si se ve, pero todavía quería ver si alguien más. Último. Ya, entonces ustedes debían avisarles que vamos a empezar y que ya no voy a poder admitir. Por favor, ¿me pueden decir si se ve? Voy a ampliar. ¿Se ve la presentación, jóvenes? Sí se ve, doctora. Gracias, muy amable. Ya. Entonces, como les decía, vamos a presentar el tema que es tuberculosis en pediatría. Saben mucho, yo sé, de tuberculosis, pero algunas cosas que son realmente inherentes en pediatría, vamos a hacer referencia, ¿ok? Bueno, solamente decirles que hace poquito, el 24 de marzo, esto es parte de la historia, ¿no? Se conmemora desde el 1882 en que Robert Koch, que es el que anunció el descubrimiento del Mycobacterium tuberculosis. Ya en esa época, imagínense, tantos siglos atrás, la tuberculosis, bueno, un siglo, la tuberculosis provocaba la muerte de una de cada 7 personas en países que son ahora el número 1. El descubrimiento del doctor Koch fue el paso más importante que se haya dado para el control y la eliminación de esta mortal enfermedad que se morían terriblemente. Un siglo después es que se determina que un 24 de marzo, en honor a Robert Koch, sería el Día Mundial de Tuberculosis y todos los años les cuento que sí, cada año se activa mucho más como preocupación de esta enfermedad. Hasta que no se logre, y esto a nosotros nos toca de cerca porque somos un país epidémico, no pandémico, epidémico de que vive. Por eso se dice que hasta que no se logre eliminar esta enfermedad, el Día Mundial de la Tuberculosis no podrá ser motivo de celebración, es decir, no celebramos, sino que anunciamos que tenemos que tomar medidas, ¿no es cierto? Sin embargo, ¿qué pasa en ese día? Es una oportunidad valiosa para enseñar, o sea, demostrar los efectos devastadores causados por la tuberculosis y cómo podemos detener. Porque muchas veces en el hospital yo digo, yo prefiero, bueno, que sea tuberculosis, porque voy a tratar a que sea otra enfermedad que no tiene tratamiento, ¿no es cierto? Bueno, esto es para también recordarles qué ha pasado, que este COVID-19, por su descubrimiento, hemos dicho, ¿no es cierto?, el 31 de diciembre del 19, ya diríamos ahora, ya no son casi 2 años, eliminó, miren, cómo por pensar en el COVID, ¿qué hizo esto? Eliminó 12 años de progreso en la lucha global contra la tuberculosis. Retrocedimos, jóvenes, por ocuparnos del COVID. Hemos retrocedido, yo diría, 2 años, eliminó 12 años de lo que ya estábamos en la lucha plena del control de la tuberculosis. Entonces, una preocupación de la OMS junto a más de 1.000 organizaciones a nivel global que queremos detener la tuberculosis. Nuestro país es uno de los número 1 en esta lucha, pero que nos falta todavía. Entonces, es recordar en un simposio del 2020 se dijo, y bueno, y hasta ahora sabemos que es curable y prevenible, pero los últimos datos que tengo del 2020, la tuberculosis mató al menos casi 1,5 millones de personas en el mundo y enfermó a cerca de 10 millones, miren estas cifras, incluyendo a más de 1 millón de menores de acuerdo a la OMS, o sea, nosotros
los pediatras estamos en esta temática inmersos, nos preocupa mucho nuestros chicos, porque uno de los desafíos para combatir la tuberculosis es que la bacteria que la causa, que sabemos que es el Mycobacterium, está presente en cerca de un cuarto de la población mundial. Estos son los reportes de la Organización Mundial de la Salud. O sea, un cuarto de la población mundial tiene TB. Y desde ese estado latente, la infección, sabemos que la primoinfección es la parte latente, puede volverse activa, o sea, puede provocar la enfermedad. ¿Y cuándo es más esto? Hay factores, que le voy a preguntar cuáles son esos factores. Está la pobreza y la desnutrición. Tenemos todo nosotros para ello. Pero la tuberculosis es una enfermedad de la pobreza, siempre se dijo. Entonces, ¿qué es lo que se quiere? La Organización Panamericana de la Salud estimó que en el 289,000 los casos de tuberculosis eran en el 2020 en las Américas. Teníamos casi 300,000 personas y de ellos 15,000 eran menores de 15 años y ahora anda lo mismo, no hay diferencia en un año y medio. Más o menos también les traigo a colación este cuadrito para que ustedes sepan que si yo tengo, ya en ese año tenía casi 10 millones de casos nuevos, solo diagnosticábamos 63%. 3.2 eran mujeres y solamente estamos diagnosticando 64%. De los niños, miren, esa es nuestra preocupación, solamente alcanzamos de 1 millón, diagnosticamos 500,000, es decir, 53%. Y esto, que también es un tema que siempre va a colación, 1 millón casi y medio de coinfectados. ¿Qué quiere decir? Que viven con tuberculosis y VIH. He acá a lo largo de esta hora, en que hay un 42%, un minuto por favor, que están coinfectados con el virus del VIH. Bueno, diagnostico VIH, pienso en TB. Al revés, pienso en TB, descarto VIH. Todo paciente que se interne, que ya tenga tuberculosis, tenemos que descartar VIH. Si tiene VIH, descartan tuberculosis. Decirles lo último, más o menos, en Bolivia, miren los casos que se han desde este año, son 7,700 casos. De estos, un 82% se encuentra en Santa Cruz. El resto está distribuido entre La Paz y Cochabamba. ¿Ya? Son muchos casos que están, o sea, un 67% se presenta en tuberculosis y en VIH es el 50%. Esto sí pregunto porque ustedes tienen que saber estos conceptos. ¿Qué es epidemia? Es cuando hay una incidencia, son más de 10 pacientes sobre 100,000 habitantes cuando encontramos. Es una epidemia. La incidencia mundial de tuberculosis se encuentra entre 126 a 141 personas sobre 100,000 habitantes. ¿Cuál es la incidencia en las Américas? 28 personas por 100,000 habitantes. ¿Cuál es nuestra incidencia? Imagínense, duplicamos a la incidencia de las Américas, Bolivia. Tenemos una incidencia mayor a 50, antes era más todavía, ¿ya? 50 personas cada 100,000 habitantes. Y en Cochabamba, miren, si bien Santa Cruz es un 67%, nosotros tenemos una incidencia de 57 por 100,000, o sea, personas por 100,000 habitantes. Entonces, viendo estos números que horrorizan, ¿qué hay que hacer? ¿Qué es la estrategia? Pregunta. Atención y prevención integrada a la tuberculosis centrada en el paciente. Tenemos que tener políticas audaces y un sistema de soporte. Que exista innovación e investigación, intensificarlas. Y las metas, miren, antes de la pandemia habíamos puesto 2025. Entonces, como hubo un retroceso, las metas para el 2030, que son de acá a 8 años, son una reducción, y tenemos, es un compromiso grande, reducción del 90% en el número de muertes.
por tuberculosis y una reducción del 80% en la tasa de incidencia de la tuberculosis. Si tenemos un 60%, aproximadamente son 57%, 57, ¿no es cierto?, personas, tenemos que disminuir a un 80% de la incidencia de tuberculosis. O sea que tenemos que bajar, trabajar y llegar a un 20 o 30% de pacientes y que no sean casi 60. Entrando al tema mismo, sabemos que la TB es una enfermedad infecciosa más frecuente en el mundo, de la cual se han encontrado evidencia de lesiones ya en restos, como es del siglo pasado, en restos humanos de un periodo neolítico, en quienes, en momias egipcias, y así también en la civilización asiática, griega, romana y precolombina, ¿no? Que no se salva a nadie. Esto es importante que conozcan que muchas veces decimos la belleza tísica. ¿De dónde viene? Porque la TB era llamada tisis en la antigua Grecia. Y tisis quiere decir belleza. Y tabes era en Roma. Tabes, de ahí viene la tuberculosis de la columna cervical, que se llama tabes dorsal también, ¿no? O sea, más afecta entre las últimas cervicales y las primeras dorsales. Eso, de ahí que ya se llamaban entisis, se decían tabes. En el año 1700 la TB llamada la plaga blanca. ¿Por qué? Porque eran pacientes anémicos, desnutridos, ¿no es cierto? La palidez de los pacientes, plaga blanca. Pero la tuberculosis era comúnmente llamada consunción. Este paciente se está consumiendo en los años 1800 y aún después de que Scholling la llamó, ahí a tuberculosis, ¿ya? Porque por la forma que formaba esas cavernas, pero tiene todo relación estos nombres. Y en la Edad Media a la tuberculosis de cuello y de ganglios linfáticos se la llamaba escrófula. Ya hoy en día sabemos que los ganglios linfáticos generalmente se encuentran en la parte del cuello, en la cervical, que pueden ser en las cadenas anterior, posterior, superficial, profunda, y cuando también supraclavicular, y cuando este se revienta, entonces es una adenitis tuberculosa, y cuando revienta, se absceda, se llama escrófula. Entonces la TB ganglionar, pregunta de examen. Se creía que la escrófula no era la misma enfermedad que la TB en los pulmones, o sea, es una extrapulmonar. El Mycobacterium tuberculosis pertenece al género Mycobacterium, del cual hace parte también el Mycobacterium bovis, que generalmente uno se puede adquirir a través, ¿no es cierto?, de la leche no pasteurizada. Hay el Mycobacterium africanum y microti. Esto generalmente es como dice ahí en el África. ¿Qué es? El bacilo de la tuberculosis es un bacilo aerobio estricto. No necesita oxígeno, por eso se va al lugar donde tenemos más oxígeno. Inmóvil, resistente al frío y a la congelación y sensible a los rayos ultravioleta, posee una pared celular constituidos por lípidos, lo cual impide que se decolore con ácido alcohol y se tiñe de un color magneto con tinción de Stiel-Nielsen, ¿no? Se ve así. Y tiene un crecimiento lento. Normalmente es de 14 a 24 horas para su división, pero en 24 horas esto ya está, ¿no es cierto? Vamos a hacer esta diferencia que también siempre les pregunto de una u otra manera o con trampa, pero tienen que acordarse, porque no solamente sirve para el examen, sino sirve para que ustedes puedan practicar con los pacientes. Una cosa es la infección por tuberculosis y otra es la enfermedad. ¿Qué es la infección? Ocurre cuando el Mycobacterium tuberculosis entra en contacto por primera vez con una persona sana, denominándose lo que es la prima infección tuberculosa, y que desencadena una respuesta de defensa del sistema inmunológico de la persona. ¿Qué pasa cuando es enfermedad? Cuando el sistema inmunológico no puede controlar la infección o reinfección tuberculosa y los bacilos comienzan a multiplicarse activamente, produciendo lesiones en los órganos afectados y aparecen los signos y síntomas. Ese sistema inmunológico generalmente después está dado por la pobreza, por el hacinamiento, la desnutrición, ¿no? Hay poblaciones enteras, sabemos que los yukis, los tipnis, están conviviendo con la pobreza, desnutrición y tuberculosis. ¿Cómo se transmite? Sabemos que el bacilo se puede adquirir por diferentes vías: la ingestión de los alimentos contaminados, la leche no pasteurizada. La más frecuente, sabemos y tienen
que acordarse, el 95% de los casos son las gotas de la saliva que pueden llegar a las vías aéreas provenientes de individuos con tuberculosis pulmonar o laringea. Realmente es las que nosotros estamos en contacto y tenemos que evitar, ¿no es cierto? Siempre tiene que haber una aireación y nosotros queremos que en las piezas, donde están estos pacientes existan los filtros, ¿no es cierto? Pero ni siquiera tenemos eso. Entonces tenemos que, menos mal, ahora la pandemia nos salva porque nos hemos acostumbrado a usar el barbijo. Y la inoculación, contaminación que puede ocurrir generalmente en laboratorios. Entonces, se estima, esto es un caso de la forma de transmisión, que en un año, un caso, fíjense, de TB pulmonar sin tratamiento, infecta entre 10 a 15 personas. Esto mayormente es en los adultos. Que tengan a un paciente ahí y que no haga ningún, no se haga ningún diagnóstico, ya ha infectado a unas 15 personas. Terrible. Cada segundo en el mundo se produce una nueva infección, segundo. ¿Cuántos segundos tiene un día? Del 10 al 15% de las personas infectadas enferman en algún, o sea, claro, de estas infectadas, un 10 a 15% se van a enfermar en algún momento de sus vidas, ¿no? Por eso que nosotros no usamos algunos materiales para diagnóstico. Más adelante voy a hablar del mantú, pero ahora ya les adelanto porque hacemos hiperergias, porque ya tenemos la prima infección, no la enfermedad. Esto ocurre generalmente para nuestros pacientes en pediatría. ¿Qué factores de riesgo asociados? Pregunta. Presencia, ¿qué necesitamos? Una persona bacilífera en el domicilio. ¿Quiénes son los más afectados? Los niños menores de 5 años. He aquí para ellos la profilaxis. Otra, infección por VIH. Les dije que los pacientes con VIH que se infectan desarrollan tuberculosis activa 50%. Es altísimo. A veces, cuando están muy inmunodeficientes, tenemos que hacer la profilaxis, aunque no tengan signos ni síntomas y sean TB negativos, pero hay que hacer profilaxis. ¿Quiénes también un riesgo? Los inmunodeprimidos, generalmente por los oncohematológicos que están con quimioterapia, corticoides y las inmunodeficiencias, ¿no? Que cada vez ya vamos diagnosticando más. ¿Y cómo se diagnostican las inmunodeficiencias? Generalmente a base de las infecciones. Tenemos esto grave que estamos disminuyendo, pero no llegamos a desnutrición cero. Y las condiciones socioeconómicamente bajas, áreas de elevado riesgo de transmisión, son factores de riesgo asociados para que pueda desarrollar la infección. ¿Qué características tiene esto? Vamos a dividir, ¿qué quiere decir paucibacilares? Paucibacilares, los niños no están expectorando el bacilo. Tiene un cuadro clínico, su diagnóstico y su tratamiento. El cuadro clínico en los chicos es inespecífico. Vamos a ver algunas características. Predominan las formas extrapulmonares en los niños y se pueden observar todas las formas clínicas de TBC, también primaria y secundaria. En los niños se ve todo y es inespecífico. ¿Qué dice? ¿Por qué son paucibacilares? Porque la mayoría son BK negativos, porque no expectoran, ya cuando son más grandes. Y el diagnóstico es difícil. Y cuando diagnosticamos a más grandes, me refiero a los 10, 12 años, ya ni fuerza tienen para expectorar porque están débiles, desnutridos. El tratamiento, eso sí, es el mismo de los adultos, solamente que vamos a modificar de acuerdo al peso. Y lo bueno es que hacen menor resistencia a las drogas y menor incidencia de reacciones adversas. No quiere decir que no exista, sino que es menor que el adulto, es verdad. Los MDRs, los que son multidrogos resistentes, o los ultra drogos resistentes, no existen casi en pediatría. En el hospital que trabajamos, que es el Hospital Centinela, nosotros hemos visto 2 casos, o sea, en 10 años, o sea, resistente, ¿ya? ¿Cuál es? Esto siempre, esta foto, todo el mundo la puede bajar y todo el mundo la ve, pero es una muestra clara de la que la principal fuente de contagio es un adulto bacilífero, hemos dicho, para que este niño conviva con un bacilífero. Si hay un bacilífero, 50% de los niños que están ahí, si son 4, 2 están con tuberculosis, ¿no? Y en ese momento
de que hacemos el diagnóstico, hay 3 a 4% ya enfermos con tuberculosis. O sea que ya tienen los síntomas, ¿no? Ya están con todo. Una cosa es la infección y otra cosa es la enfermedad. Entonces, la posibilidad de que los niños hagan una pulmonar, una TB pulmonar, es generalmente mediante neumonías aparentemente bacterianas o virales que se extienden más allá de los plazos esperados. O sea, un paciente que tenemos que sospechar. ¿Cuándo posibilidad? Quiere decir, cuando sospechamos de tuberculosis, pues ese paciente que tiene una neumonía, que nosotros creíamos que era bacteriana o viral, ya cumplió su tratamiento 10 días, ya recibió 14 días y no mejora, descarten TB. Cuando existe una disociación entre sintomatología y compromiso pulmonar, descartar. Cuando exista tos y expectoración de varias semanas de evolución, descartar. En niños, basta pensar que tenga esputum optoico o hemoptisis, descartar TB. Y ahora que tenemos muchos chicos con hiperreactividad y obstrucción bronquial, que no cede a broncodilatadores, que a veces no los derivan al neumólogo ni a un alergólogo y los tratan muy mal, esos cuadros, también pensar que de base, que el que creía que era asma, tiene también una TB. Y la extrapulmonar, ¿cuándo pensar en una extrapulmonar? Cuando un niño tiene adenopatías cervicales o iliomediastinales acompañadas o no de síndromes traqueobronquiales. Esa es una extrapulmonar en los chicos. Cuando todos los cuadros febriles prolongados, descartar en niños, o sea, tiene TB, tiene fiebre, no hay un cuadro, ya ustedes saben que se hace por paneles y ahí va a estar el panel de TB. En nuestro medio está entre el primero y el segundo cuadro a descartar. La diarrea y distensión abdominal inexplicable, ustedes saben que muchas veces no es una peritonitis y le hacemos tomografía todo y vemos unos ganglios mesentéricos, vemos ascitis. ¿Qué otra enfermedad produce eso? Tuberculosis. Y cada año vamos encontrando más tuberculosis peritoneal, también avisarles eso. La disociación cuando existe entre sintomatología y compromiso orgánico, ¿no? Toda la vida. Entonces, las formas clínicas de la TB infantil vamos a dividir en pulmonar, extrapulmonar y diseminadas. Entre las pulmonares tenemos el complejo primario GOM, tenemos la forma pulmonar progresiva y la TB pulmonar tipo adulto. Extrapulmonares, las más frecuentes, pleural, que no es lo mismo que pulmonar, la ganglionar, la ósea, peritoneal, cutánea y acá agreguen la pericárdica. ¿Ya? Esa más está dentro de las extrapulmonares. Las diseminadas, vienen de la TB miliar y meningia, que son las dos formas que nos cubre la vacuna BCG, pregunta de examen. Cuadritos donde van a poder ver que es una TB primaria y que parecía ahí una condensación. Acá aparece una neumonía con derrame y es una TB pleural. Acá vemos una TBC pulmonar cavitada. Miren, en una niña de 2 años que no es frecuente encontrar cavitaciones a esta edad. La evolución fue favorable con el tratamiento para la tuberculosis. La telestasia con signos de atrapamiento de aéreo y la miliar, que bueno, no es muy buena foto, pero ustedes vean como un panal de abejas característica y la infección tipo adulto, que es una barbaridad, ¿no? Que hace confundir a veces hasta con bacterianas, estafilocócicas, pero es una TB y de reinfección de tipo adulto. Y la TB ganglionar, en nuestros chicos, que les decía que es la adenitis tuberculosa, que puede ser acá, un poco más también descender a las supraclaviculares, y si esta se revienta, es decir, se absceda y drena, se llama escrófula. También tenemos la tuberculosis meningia, que hay que hacer diagnósticos diferenciales, especialmente en pacientes VIH que se presenta, es más frecuente en adultos, hay que hacer diagnósticos con la toxoplasmosis, con citomegalovirus, ¿no? Todas esas infecciones oportunistas. ¿Qué características entonces tiene la TBC infantil en nuestro niño? El diagnóstico a veces es difícil, se realiza con la sospecha de un médico que tiene que tener experiencia y que tiene que pensar, ¿ya? La experiencia hace que uno vea casos
Entonces, ya sabemos que cuando un cuadro pulmonar se prolonga, descartar TB. Cuando hay una imagen radiológica que se extiende más allá de los parámetros habituales, yo he tratado pensando que es una bacteriana, pero sigue, pensar. Cuando hay una neumonía corriente, por ejemplo, esta basal, especialmente con los antecedentes epidemiológicos o de exposición de TB, aunque ustedes crean que sea bacteriana, pero hay antecedentes epidemiológicos, y por eso siempre hay que hacer una anamnesis completa, ¿no es cierto? Neumonía, le damos vancomicina y cloxacilina. No, si tiene su papá que está con TB y en tratamiento, inmediatamente, a 2 puntas, seguro que la van a medicar con un antibiótico, pero ahora vamos a ver qué prueba, pero la prueba para descartar TB. Entonces, ¿cuáles son esos síntomas cuando duran más de 2 semanas? Si hay tos, fiebre, anorexia, ¿no? La disminución del apetito, pérdida de peso o que no puede aumentar de peso, fatiga, reducción de la actividad física, decaimiento. Si no tiene nada, ninguno de estos es pues improbable que tenga TB. Pero si tiene 3 o más, tos, fiebre, anorexia, ya es sugestivo de TB. Y en un niño con VIH, uno solo de estos es sugestivo, porque el niño ya tiene VIH. Y si tiene tos, fiebre persistente, es sugestivo de TB. Hay que descartar en estos chicos, porque hemos dicho que el 50% de los niños con VIH van a desarrollar tuberculosis. Signos físicos, porque hemos hablado de TB pulmonar y extrapulmonar, ¿no es cierto? Esto era más para la pulmonar. Ahora, una extrapulmonar que llegan a tener un 20 a 30%, ¿qué piensa tener? Esa joroba, esa jiba, esa que se llamaba tabes dorsal o se llama mal de Pot, cuando tiene y va creciendo en un niño, no porque es una postura, no es la postura. Y si tiene fiebre, decaimiento, pérdida de peso, eso es tuberculosis. Nosotros tenemos mucho en el oriente, vienen acá de Pando, Cobija, Beni, hemos tenido niños con TB vertebral y algunos destrucción completa que ya no se puede a veces y andan con corsés. Cuando hay adenopatías cervicales indoloras o con o sin fístula, siempre descartar, no decir, no, pero son indoloras, no tienen rubor, calor, aparte de descartar TB, y vamos a ver, lo peor es que fuera algo oncológico, pero la TB juega un papel importante. Los signos físicos que requieren descartar de TB extrapulmonar, otros, meningitis que no responda a un tratamiento, o sea, que esté con tratamiento, creamos que es una meningitis bacteriana, pero para eso siempre vamos a pedir el líquido cefalorraquídeo y ustedes tienen que hacer diagnósticos diferenciales. De inicio subagudo y con aumento de la presión intracraneal va a tener vómitos, ¿no? Puede tener rigidez de nuca o no, de acuerdo a la edad. Tiene fontanela, se va a formar fontanela bombe. Esos síntomas que tienen que estar fiebre, tienen que estar vómitos, no quiere comer. Cuando eso a nivel de sistema nervioso central, cuando tenga derrames pleurales, cuando haya derrame pericárdico, en estos chicos existe una ventana pericárdica o una toracocentesis y mandar esos líquidos. Vamos a ver que vamos a mandar a cultivos, vamos a mandar a ADA, vamos a ver. Cuando exista, que les decía, una distensión abdominal por ascitis y que crean los cirujanos que esto no es a causa de una peritonitis por apéndice, tienen que entrar y tomarnos muestra. Y también la articular es un aumento de volumen no doloroso de articulaciones. En nuestro medio, tanto líquido cefalorraquídeo, pleural, pericárdico, peritoneal, articular y de orina, siempre hay que mandar para descartar TB. ¿Ya? Algunos podemos mandar para hacer el GeneSper, que vamos a hablar, cultivo de BK y gérmenes comunes, toda la vida. Es lo que vamos a hacer en el diagnóstico de tuberculosis, la baciloscopía, que vamos a ver que cada vez ya es menos, el cultivo, las pruebas de identificación y las pruebas de susceptibilidad son las últimas que estamos haciendo. La baciloscopía, ¿qué es? Si ustedes ya saben, el cultivo de muestras de esputo, que es el método de mayor sensibilidad para el diagnóstico y seguimiento de un tratamiento de tuberculosis en medios sólidos y líquidos. Si se sospecha, esto es directamente, debería ser la TB pulmonar, pero si pensamos extrapulmonar, ¿qué vamos a mandar? No voy a mandar el esputo, voy a mandar
como les decía antes, muestras de líquido cefalorraquídeo. Si es un ganglio, una escrófula, que le aspiren y mandamos eso. Líquidos como el pleural, peritoneal, pericárdico, que les dije, el tejido óseo, y cultivos de orina. Pues saben que puede haber tuberculosis extrapulmonar en todos estos lugares. Miren lo que acá más o menos dice. A este lado primero leeremos. Si es meningia, que voy a mandar líquido cefalorraquídeo. Si pienso en orina, son 3 muestras. Si es peritoneal, le voy a decir que me hagan una punción, ¿no es cierto? Una paracentesis, y que el líquido peritoneal o ascítico, y también se puede hacer biopsia. También tenemos que hacer anatomía patológica. La ganglionar que quiero, la secreción del ganglio, también se puede conservar, la secreción puede ser y también del mismo ganglio. Para anatomía patológica, por eso se debe conservar en solución fisiológica y no formol. Osteoarticular, líquido sinovial o tejido óseo. Líquido sinovial para cultivo y tejido óseo para la anatomía patológica. Lo mismo pleural, líquido pleural, fragmento de pleura. La miliar. En la miliar hay que mandar, si es pleural, vamos a mandar pleural, y también se puede mandar heces, biopsia de tejido. Esto correspondería acá, ¿no? Esto acá. Y la intestinal es esto, tejido intestinal, también el contenido gástrico, vamos a ver cómo sacamos de los chicos, y bueno, también se puede mandar de médula ósea, líquido cefálico, eso es arriba, la meningia. Esto es una foto de la norma, ¿no? Y parecía como que acá se extrapone. Y cuando hay coinfección, no solamente tengo que esperar de que el niño ya es positivo, y yo no busco tanto que tenga menor el CD4, sino si ya está con la infección, descarto de entrada la PB. La vaciloscopía, antes ustedes seguro se acuerdan, porque esto ha cambiado hace un par de años, se mandaban 3 muestras. Pues hoy en día no es necesario 3, sino solo 2, que esté una expectoración espontánea. El hombre, el maduro, grande, ya puede escupir, ¿no es cierto? Pero los niños los tenemos que inducir. ¿Y con qué? Mediante nebulizaciones con solución hipertónica. Y los chiquitos que no tienen, porque no tosen y creemos que tiene TB, tenemos que hacer contenido gástrico. Se aspira, se coloca, se ponen ayunas desde las 4 de la mañana a las 8 de la mañana, le aspiran directo una sondita, en ese momento introducen nasogástrica, aspiran, esto se necesita unos 13 ml y listo, se envía eso. Si el niño ya está en terapia, se puede hacer un lavado bronquialveolar y por fibrobroncoscopía. O bien, si le va a hacer directo una fibrobroncoscopía porque tiene una laringitis, hemos encontrado muchos niños con TB. Y la microscopía directa es el BK y el cultivo, como les decía, directamente el BK y el cultivo. El cultivo y biopsias, todo esto lo hacen gratis en la escuela técnica. El cultivo y biopsias tarda 2 meses, pero se va leyendo a los 20 días, a los 40 días y a los 60. Pero mientras tanto tenemos todo lo anterior que sale más rápido. También en otros países todavía se utiliza hasta como si fuera otro país, pero en Santa Cruz tienen más, accesibilidad, y no sé si la gobernación les compra, aunque no deberíamos usar nosotros mucho esto de la PPD, porque es la prueba de la tuberculina, ¿no es cierto?, que es positiva. Se mide cuando el nódulo mide más allá de 10 milímetros, no hace diagnóstico de la enfermedad tuberculosa por sí sola, se necesitan otros datos. Es necesario, vamos a ver que en pediatría, ¿a qué acudimos? Como son difícil diagnóstico, tenemos también otras condiciones. Lo que pasa que esta prueba de tuberculina puede dar falsos negativos y falsos positivos. Entonces voy a preguntar, ¿cuándo da falsos negativos? Cuando recién lo vacunan al niño de sarampión, o varicela, o tosferina, si es desnutrido, si recibe quimioterapia, si está con corticoides, también puede alterar la lactancia. Y la mala técnica, si le han aplicado mal, estos van a dar falsos negativos, no porque muchas veces no saben poner, las enfermeras tienen que ser expertas, y los falsos positivos va a ser, si recién le aplican BCG, este chico con toda seguridad que va a dar positivo. Si existen asociados, especialmente los pacientes VIH, otras micobacterias atípicas, que no sean tuberculosas, va a dar, y esto es lo que da en todos nosotros. La hipersensibilidad está dada por la primera infección o el contacto que hemos tenido con pacientes con TB, y creemos
va a medir hasta 10, 15 milímetros y estamos chao. Pero esos son falsos positivos, por eso que esa prueba no se utiliza mucho. Esta es otra prueba que existe en sangre, que son, y van a escuchar, basadas en la producción de interferón gamma. Se utiliza mucho, especialmente en laboratorios privados, por lo que tiene, por las células C sensibilizadas que se utilizan frente al Mycobacterium, que es un análisis novedoso en sangre. Hay acá en algunos laboratorios grandes. Entonces se llama la prueba de interferón gamma release assays IGRA. De ahí viene el nombre. Se dispone de preparados para medir la cantidad de interferón gamma, se llama como cuantiferón o inmunotec. Ya esto es, les muestro porque esto muchas veces, doctora, ¿por qué no le hace esto? Ahora viene, ¿por qué sí, por qué no? Ambos métodos constituyen aproximaciones indirectas e imperfectas al diagnóstico de TB, para la que no existe un gold estándar y solo reflejan una sensibilización frente al Mycobacterium, sin poder diferenciar entre infección y enfermedad activa. Esto hacen porque cuesta plata, lo están haciendo mucho, lo han hecho especialmente en el Oriente, y creen que esta prueba va a dar el diagnóstico y no hace una diferencia. Puede ser solamente una prima infección y les están dando tratamiento. No debería ser así. No está en una enfermedad activa. Entonces no se utiliza como el gold estándar. Si quieren, dentro de un panel que uno quiere descartar, pero apoyados en muchos, o tendríamos que apoyarnos en la clínica, en la epidemiología, ¿ya? Les muestro porque está y después van a decir, no, nunca nos han indicado, nunca nos ha mostrado la doctora. Esto es lo otro que les voy a mostrar, que es ADA, es una enzima que se llama adenosín desaminasa, ¿no? Es una enzima que interviene en el catabolismo de las purinas, se la considera como un marcador de la inmunidad celular. Entonces, esta puede estar aumentada en los derrames pleural, pericárdico, peritoneal de etiología tuberculosa. Pero también pueden ser en derrames secundarios a otras patologías, como en artritis reumatoidea o en linfoproliferativos. Por sí sola, esta prueba por sí sola no tiene ningún valor. Es de ayuda diagnóstica, ¿ya? Por eso te indicamos en derrames de serosas, pero el derrame de serosa no tiene que ser purulento. Si es purulento, va a ser bacteriano y va a dar un falso positivo. Por eso generalmente son en líquidos pleurales, cuando el líquido, por ejemplo, es cero hemático, igualmente el pericárdico o el peritoneal. Pero si yo voy a un derrame pleural, es un empiema y saco pus, va a salir positivo para estafilococo y positivo en la ADA. Y eso no quiere decir que tenga las dos, porque también son enzimas que se catabolizan, ¿no? Entonces, esto es de ayuda. Y esto es muy 100% la anatomía patológica, que vamos a ver inflamación granulomatosa crónica con células epiteloides, células gigantes multinucleadas de Langerhans, linfocitos y necrosis de caseificación. Acá no hay dónde perderse, 100% TB. Esto es lo que utilizamos, que no sale muy clara, pero tienen que aprender, una pregunta que usamos en pediatría y nos ayuda muchísimo cuando nosotros no tenemos un esputo, no tenemos esas pruebas, no hay plata para el ADA, porque eso ahora se paga. Los criterios de Stegen, Kaplan y Toledo, que son dos grandes infectólogos a nivel mundial. Entonces, nos han ayudado de que, claro, si yo tengo una anatomía patológica, tengo un esputo y me dice positivo, eso es 7 puntos. Y si tengo 7 puntos, es un diagnóstico de certeza y tengo que iniciar tratamiento. Pero yo puedo sumar. ¿Qué puedo sumar? Estos dos sí podemos hacer mediante mandando muestras. Esta PPD hemos dicho que nuestro medio no. Pero ¿qué tenemos en nuestro medio? Yo tengo un antecedente epidemiológico de un familiar. Tengo una radiografía sugestiva y tengo un cuadro sugestivo. Tengo de que el niño está desnutrido, el niño quiere comer o tiene tos prolongada. Muchas veces nosotros llegamos con estos 6 puntos
Y acá dice, de 5 a 6 puntos, el diagnóstico es factible y amerita iniciar tratamiento. Entonces, esto en pediatría nos ayuda muchísimo cuando nosotros no podemos hacer un diagnóstico porque el niño no es pectora, como les decía, porque no nos han hecho una punción, que no había cirujano, pero tenemos antecedentes epidemiológicos, una radiografía, eso mayormente para el primer y segundo nivel. Vamos al tratamiento. ¿Cómo debe ser un tratamiento? Ustedes ya saben, acortado, supervisado para TB pulmonar y extrapulmonar, especialmente en menores de 15 años. En los niños, las dosis son mayores que los adultos, pero ¿para quiénes? Se toma en cuenta la dosis pediátrica con un peso inferior a 25 kilos. Luego, después de los 25 kilos, serán igual que de adultos. Y nosotros, ya que están muchos y han roto a pediatría, generalmente un chico de 8 años pesa hasta 3 por 8, 24. El de 9, 10 años, si son desnutridos, ya pesan más. Entonces, la dosis, los que pesan más a partir de los 8, 9, 10 años, ellos recibirán dosis de adulto, pero los que pesan menos reciben dosis pediátricas y es mayor. Siempre les digo, jóvenes, que también en el VIH, los niños más chicos y que pesen menos van a recibir más dosis altas de los tratamientos, sea de TB o de VIH. Al final, el VIH en adulto toma una tabletita, ¿no? Pero en niños tengo que empezar 3 jarabes y darles en la mañana 1, 2, 3, en la noche 1, 2, 3. ¿Se dan cuenta, no? En cambio, el adulto toma su pastilla y punto. Iguales de la TB. Y algo muy bueno para decirles, que es lo último que está saliendo, es que, bueno, si nosotros decimos que el tratamiento debe ser combinado para evitar la resistencia, continuado para conseguir que se resuelva, prolongado, evitar que recaigan, acortado, mejorar el cumplimiento, supervisado, garantizar el cumplimiento, factor más importante para que curación, la TB se cura, se trata y se cura y si cumple con todo esto, estamos satisfechos. Los medicamentos utilizados, ¿qué propiedad tienen que tener? Pregunta, examen. Los 4 medicamentos que empezamos es Rifan, piracinamida, isoniazida y tambutol. ¿Qué tienen? Tienen que tener estos 4 una capacidad bactericida, capacidad esterilizante y capacidad de prevenir la resistencia. Por eso que nosotros los medicamentos no podemos utilizar para otras infecciones, especialmente en nuestro medio. Ustedes van a leer la literatura, muchas veces la rifampicina se utiliza en otros países para el estafilococo, especialmente a nivel óseo. Muy bueno, se utiliza como profilaxis. Nosotros no podemos, porque tenemos el riesgo de tener enfermedad y si nos dan por dar, podemos crear resistencia. Entonces, estos son de primera línea. El tratamiento es estas son las dosis pediátricas para menores de 25 kilos. La Rifan a 15 miligramos kilo peso, la isoniazida a 10 miligramos, la piracinamida a 35, la etambutol a 20. La primera fase, no se olviden, les pregunto, llegan a 5º año y no saben que en total dura 6 meses para una tuberculosis común. La primera fase son 2 meses y la segunda fase son 4 meses, ¿no? Inclusive acá dice las dosis, 52 dosis, la primera fase, 104 la segunda fase. Y la segunda fase solamente es con Rifan y isoniazida. Ustedes saben que para los más grandecitos la isoniazida y la rifampicina vienen unidos, o sea, prácticamente ya les estamos dando menos. Y lo que les decía, lo último es que van a crear, así como en el VIH han hecho que en una pastilla existan 3, 4 antirretrovirales, lo mismo se va a hacer de manera que no hay que darles tanto, como uno dice, como tostado, ¿no es cierto? Un montón de pastillas. Entonces, eso va a mejorar y va a mejorar la adherencia. ¿Por qué se dice qué hacemos con primera fase y segunda fase? La primera fase, que dura 2 meses, es de ataque intensivo. Acá dice de lunes a sábado porque generalmente les damos esto, les dan el primer y segundo nivel en forma ambulatoria para que descansen el domingo. Cuando está internado el paciente es todos los días, no hay sábado y domingo, o sea, no hay domingo libre. ¿Por qué? Porque está internado, nada más eso. La diaria, de lunes a sábado, es un ataque intensivo. Sirve para reducir la población bacilar inicial y para prevenir la resistencia con su fase bactericina. La segunda fase, que es solamente son 2 drogas, es también diaria. ¿Por qué esto les digo? En nuestro país es
hay de otros países interdiario. Nuestro país no ha adoptado eso, porque el paciente le dices lunes, miércoles, viernes y solamente va miércoles, no va lunes, o sea, directamente les hacen ir todos los días, esto es en primer nivel, y van a sus domicilios si es que no vienen, ¿no es cierto? Es la fase de consolidación, eliminación de bacilos persistentes, evitar las recaídas. Las nuevas guías que salieron el 2017 es la última. Antes de esta era del 2009. Ahora no hay todavía otra. Yo voy a pasar esto. Esta guía habla de la utilización de los antituberculostáticos, lo que ya había dicho, la dosis, y cuando ustedes ven acá de 7 a 15 20 es mayormente para el adulto, ¿no? Y se agarra de dosis menores. La guía ustedes la bajan por internet, es la última que tenemos, no hay otra. Los esteroides, ¿cuándo van a emplear corticoides? Ya vamos a terminar. Vamos a emplear en pacientes que tengan meningitis, en pacientes que tengan pregunta de examen. Entonces, esteroides empleamos en meningitis, TB miliar, pericarditis, peritonitis, endobronquitis. Para mí eso es importante que sepan y bueno, se utiliza 2 miligramos de prednisolona y hay que ir reduciendo poco a poco. La idea es que solamente estemos en la primera fase con esteroides. Reacciones adversas. Tienen que saber que RAFA son las reacciones adversas a fármacos antituberculostáticos. Cuando existe alguna de estos efectos secundarios, generalmente provocado por el INH, que es esta es la isoniazida, ¿no es cierto? Produce neuropatía periférica, hepatitis. Al final ustedes van a ver que la rifa y isoniazida son las que más producen, pero también puede producir el tambutol, la piracinamida. La estreptomicina, por suerte, no se está usando ya de primera fase. Hace años que ya no se usa la estreptomicina en un tratamiento inicial de tuberculosis. Esa nos sirve para la resistencia, para los drogoresistentes. Cuando hay una RAFA, que puede ser graves y letales, si un paciente presenta hipersensibilidad generalizada, con cualquiera de los 4, suspenden inmediatamente. Si saben cuál es, pero es difícil, ¿no es cierto? Pero sabemos que el etambutol generalmente va a producir neuritis óptica. Si está con problema óptico al tomar, suspenden inmediatamente. Si con cualquiera de los 4 presenta ictericia, suspender. Esto se ha hecho, ¿por qué? Porque le damos antialérgicos para que mejore. No, el paciente avanza. En sí, en pediatría se ha muerto una niña el año pasado porque ya vino así, con un hígado que estaba tronado, ya nos ha hecho una encefalopatía, vino tarde, pero empezó con un rash y sabemos, desde el trópico se empeoró y ya no pudimos hacer nada, una pena. En cambio, otros vinieron a tiempo y hemos podido suspender y reiniciar, ¿no? Esto no es que no empiezan de nuevo, generalmente, ¿qué se hace? Este es el reto y de sensibilización. ¿Qué hacen entonces en un reto y de sensibilización para Rafa? Les voy a preguntar, suspenden la totalidad de medicamentos, si se puede identificar qué fármaco, para eso tenemos generalmente médicos especialistas y que son nombrados por el CEDES para hacer esto de RAFA, y reinician la medicación y generalmente se reinicia con dosis más bajas, ¿no? Tuberculosis MDR, es lo que quería solamente, esto no es mucha teoría, pero decirles que fue aumentando cada vez más, su tratamiento era muy largo, casi 2 años, y como ya miren, esto es lo último que les quería avisar, que desde 2019 casi 90 países empezaron a utilizar tratamientos más cortos contra la tuberculosis multiresistente y empezaron a utilizar este antituberculostático, betaquilina, con el fin de mejorar la eficacia del tratamiento contra la tuberculosis multiresistente, aunque aquí hay un cuadrito de todos los medicamentos que pueden usar. No voy a preguntarles, pero cuando ustedes quieran conocer y saber, entran directamente a tuberculosis MDR de la resistencia a la rifampicina. ¿Y qué medicamentos se pueden usar? Miren, están todos estos, ya se hace en un acortado el tratamiento, ven, y es de 9 a 12 meses, y lo lindo es que se ha utilizado ya esta betaquilina, ¿no? Esperemos que ya traigan al país, y quizás está en los adultos, en niños todavía no tenemos. Actividad y toxicidad de los fármacos, siempre uno trata de ver su actividad, que sea alta, moderada o baja, estos son los diferentes medicamentos, ¿no? Y que la toxicidad sea al revés, su actividad sea alta, pero que la toxicidad sea baja, ¿no? Y no vaya subiendo.
Para terminar, entonces, ¿qué vamos a hacer? Interrumpir la cadena de transmisión. Vamos a tratar al bacilífero. ¿A quién protegemos? Al susceptible. ¿Con qué? Con BCG. Y si es contacto, damos quimioprofilaxis. Identificar al bacilífero. ¿Con qué se hace la profilaxis? Por favor, siempre pregunto y a veces no saben. Se hace con la isoniazida, con 5 miligramos kilo peso día para adultos y chicos por 6 meses. En VIH podemos dar 1 año. Es gratuita, ustedes saben. La vacuna de la BCG para formas especialmente, vuelvo a repetir, que previene meningitis, tuberculosis y TB, y se quiere crear en un futuro otra tuberculosis que cubra, otra vacuna que también cubra la TB miliar y meningia. A todas. El diagnóstico de tuberculosis, el último que hacemos, es a través del GeneXpert, que detecta el micobacterio en tuberculosis y la resistencia a la RIFAM. ¿Qué muestras son las que estamos mandando actualmente? El esputo, una buena expectoración, y se puede mandar el líquido cefalorraquídeo. Esto es en 24 horas. Esto ha mejorado notablemente, es un sistema cerrado, no contamina, es seguro, el procedimiento es así, parece cajitas de cassette y el aparatito es como una laptop. ¿Qué dice la OMS para terminar? La falta o el retraso de la implementación de tecnologías en laboratorio, que esto ha venido tarde a nosotros, constituye una barrera fundamental para dar una respuesta eficaz a la tuberculosis. Se deben fortalecer los servicios de laboratorio y el diagnóstico molecular. Fuera de este aparato que les muestro, existen otros, como existe Ultra, que detectan mucho más rápido, y esperamos que todo eso ayude a diagnosticar más, especialmente a los niños. La coinfección TB-VIH, que les hablé, que realmente tenemos que diagnosticar para disminuir. ¿Con qué termino? Que el niño es un centinela epidemiológico. Si la tuberculosis en un individuo es el resultado de una cadena de inequidades, muchas veces pasan por todo lado y no diagnosticamos tuberculosis. Entonces, un niño enfermo con tuberculosis es la clara señal de que el fracaso de todo un sistema, y no solo el de salud, ¿no es cierto? Que fracasará todo, la educación, y se debe implementar. Por eso que nosotros queremos estamos corriendo contra el reloj. No solamente los 24 de marzo, tenemos que todos los días pensar que es día de tuberculosis para diagnosticar más tratamiento, y tenemos 8 años, jóvenes, para terminar con esta, diríamos, plaga, ¿no?, de enfermedad. No, si existiera alguna pregunta por parte de ustedes, pueden hacerla. Si hay alguna duda. De todas maneras, gracias por estar presentes. Más o menos he querido dar un enfoque. De ahí van a salir algunas preguntitas que les dije, que les voy a hacer esta de COVID que les di hace 2 semanas, más esto, ya son 5, 10 preguntas que les voy a hacer a ustedes. Y fuera de no solamente las preguntas, sino que les sirva como enseñanza, ¿no?, y aprendizaje. No hay preguntas, jóvenes. Muchísimas gracias. Hasta luego.